Hola, hola Bárbara. Hola, ¿cómo estás? Bien, estamos acá en Radio Caput, siempre agradeciendo la amabilidad que tienen de prestarnos el estudio y trabajando con Pablo acá para Filosofía Rock, haciendo una nueva entrevista, tratando de ser un poco menos burros, digamos, aprender un poco sobre Latinoamérica. Y en este caso Perú, y para eso le convocamos a Bárbara Esther. Esther, sí. Esther. Yo soy socióloga, trabajo en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica en CELAC y me especializo en Perú. Bueno, por eso. Ajá. Y está haciendo una maestría ahora. Estoy haciendo una maestría en gobierno, también en la Universidad de Buenos Aires, en sociales. Bueno, qué bueno Perú porque la verdad que es bastante desconocido. Sí, soy peruanóloga, algo así. No, siento que siendo además que hay tanta inmigración peruana y que es un país con tanta historia y tan rico, ¿no? Sí. Tan importante para la cultura de Latinoamérica. Bueno, lo primero entonces sería tratar de darnos una idea, justamente como hablábamos recién, de cómo es ese país, sobre todo en el aspecto político que es el que vos más manejás. Bueno, más o menos todos habremos escuchado hablar alguna vez de Fujimori, que fue como el gran constructor del neoliberalismo en Perú y también como esta paz social que básicamente fue fusilar gente, esterilizaciones forzosas, para terminar, digamos, con el movimiento de izquierda que estaba como heredado una parte de lo que venía de Alvarado, pero por otra parte también tenía como esta influencia de este maoísmo extraño de Sendero Luminoso y tal, que se inclinaba por la lucha armada. Ajá. Digamos, en estos 10 años de Fujimorato se cerró el Congreso y de alguna manera se impuso esta lógica neoliberal, que es como bien pragmático, desconoce las diferencias entre izquierda y derecha, y se instauró un modelo económico basado en el extractivismo, ¿no? En la actividad minera como base de todo. Venían de una hiperinflación que habían heredado de cierto movimiento de izquierda, encabezado por Alan García, el primer Alan García, ¿no? Hubo muchos Alan García. No vamos a ocupar de cada presidente, pero digamos, o sea, hay una derecha muy fuerte, que tiene varias expresiones. Todo es derecha. El fujimorismo, el PPK, que no sé, o sea, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente que renunció, que su partido como... Peruanos para el Cambio, coincide con las siglas de él. Es bien personalista. Claro. Y el actual presidente era vicepresidente de él. Claro. Todos esos tienen una representación fuerte en el Congreso. No, débiles, porque, digamos, o sea, si yo tuviera que dividir a la sociedad, diría que el clivaje principal no es izquierda-derecha, sino es fujimorismo, antifujimorismo. O sea, una parte que sigue apoyando el régimen de los 90, que gobernó, digamos, desde el 90 hasta el 2001, cuando se va por un escándalo, se fuga el presidente, acusado de corrupción, de todo, pero que continúa como una identidad fuerte, que nunca llega a ganar las elecciones, pero siempre está segundo. Ajá. O sea, sale primero en segunda vuelta y pierde el balotaje. Eso vendría siendo la lógica del 2001 hasta ahora. Esos son dos partidos de derecha. ¿Y hay una representación de izquierda? Hay una participación de izquierda, pasa que, la izquierda pudo haber sido, o el progresismo, Ollanta Humala, que decían, bueno, llegó con el voto de Chávez al poder. La verdad es que tenía un discurso de izquierda y cuando llegó al gobierno dejó ese discurso de izquierda y siguió, digamos, la misma lógica, el mismo modelo que sus antecesores de derecha. Entonces, digamos que traicionó el proyecto. Después hay otras expresiones, como esto que veníamos hablando de Verónica Mendoza en Nuevo Perú, o de Marco Arana en el Frente Amplio, que, digamos, fueron los que salieron terceros en las elecciones del 2016, muy cerquita de PPK, a 2 puntos, una cosa muy, muy, muy cercana. Por lo que entonces se vota, digamos, todo junto, presidente y legislativas. O sea que la representación en el Congreso de PPK fue muy escasa. O sea, no tenía mayoría en el Congreso, tenía una bancada muy débil. Por eso, claro, estaba tan hackeado por el fujimorismo. Pero antes, claro, sí. Y estos partidos, digamos, tienen alcance nacional y tienen representación local también, o sea, en las distintas provincias son las regiones. En las distintas regiones de Perú, y llegan a tener representación municipal o no, es solamente estructuras nacionales. Sí, es una sola cámara, o sea, no es sistema bicameral. Nosotros tenemos representación por cantidad de gente y representación por provincia, claro, por distrito sería. En cambio ellos no, tienen representación como ex mixta. O sea, por un lado tenés las alcaldías y tenés los congresistas, digamos, municipales, y por el otro lado lo que va al Congreso.
Entonces es como mixta y es en general por cantidad de gente. Son solo 130 congresistas, con lo cual también el número es muy escaso y la disputa es más álgida cuando hay menor cantidad de bancas. Pero esos representantes regionales llegan como por ejemplo en Brasil, que es absolutamente atomizado y cada uno representa a su región y el vínculo con el Partido Nacional es muy débil o no existe. O es más como el estilo de acá, que son partidos más, de una estructura más fuerte. Los partidos todos son nacionales. Tienen que tener, aunque sea un partido regional, tiene que tener representación en 2 o 3 regiones para poder llegar. Si no, no tendría la personería. Y ahí, digamos, ¿y cuál es la relación, digamos, con el poder económico? Con las grandes empresas extractivistas o de infraestructura. Sí, digamos, la base económica de Perú es la actividad minera y después los proyectos asociados. O sea, es lo que te comentaba recién, la mayoría del empleo es informal, digamos. Lo que tiene representación es una pequeña parte de servicios y después toda la actividad extractivista minera. No hay grandes obras de infraestructura, la mayoría son de afuera, por eso cuando estalla el Lavallato, o sea, los que están juzgados son extranjeros, son brasileros, porque no hay infraestructura peruana. Pero, por ejemplo, yo tengo la idea que PPK, Pedro Pablo Kuczynski, sí, él sí era un empresario, ¿no? Sí, que estuvo la mayor parte fuera del país. Claro, o sea, tiene un vínculo directo con el poder económico. El actual presidente Vizcarra es igual. Relativamente. Vizcarra tenía un poder más regional. Él fue gobernador de Moquegua, que es una región, y digamos viene de ahí de un armado. El padre era parte del APRA, digamos. Peruanos por el Cambio es un partido coyuntural que se crea para ganar las elecciones. Sí, es verdad de que tenía la venia de Vargas Llosa, digamos que desde España es el que siempre tuvo una incidencia en la elección de esta derecha más democrática o más también elitista, limeña, que en este caso, para esas elecciones, la representación fue PPK con esta propuesta de Peruanos para el Cambio. Antes no existía. O sea, se crea coyunturalmente para esto. Y digamos, la gente también medio que se elige como, bueno, entre los cuentapropistas políticos que hay, cómo armamos algo. Esa es la lógica. No hay ni una disciplina partidaria, ni identidades políticas fuertes. Digamos, las más antiguas, el APRA o Acción Popular, están cada vez más de capa caída, digamos. No tienen militantes ni una expresión real. Como puede pasar acá, que las identidades me parece que aún son más fuertes. Claro, sí. ¿Y qué pasa con las otras expresiones de la sociedad civil? No sé si todavía se dice así, o es un término viejo. Sí. Sindicatos, por ejemplo. ¿Qué pasa con ahí el nivel de sindicalización o la fuerza que tienen, el grado de representatividad? Por esto que te digo, tienen poco impacto porque hay muy poco empleo en blanco. O sea que la cantidad de sindicatos y la representación que pueden tener, digamos, no tiene fuerza real en la sociedad. Lo que sí hay es como movimientos emergentes de la sociedad. Por ejemplo, un proyecto que se intentó aprobar muchas veces fue el de empleo joven, para flexibilizar aún más el empleo joven. Ante esto hubo resistencia de la sociedad civil que directamente, o sea, la juventud salió a la calle a manifestarse, a decir no queremos este sistema, pero no agrupada. Claro. No tiene una institucionalización. No tiene institucionalización. Lo que tiene son estallidos fuertes. Lo mismo pasa, también muy vinculado a los gobiernos locales con las actividades mineras, lo que fue el Moqueguazo, lo que fue el Baguazo, lo que puede ser ahora, no sé, Tía María o Las Bambas, que son como problemas muy focalizados en conflicto con mineras, que puede ser porque el gobierno local dice no nos están pagando las regalías por el extractivismo, porque, no sé, por distintas causas. O sea, también hay que entender que la relación de los gobiernos locales con la minería es rara, porque a veces todo el tendido eléctrico de un pueblo lo hace la misma minera que contamina el agua. O sea, es como raro. Arruinan gran parte del ecosistema, por lo cual es invivible en algunos casos, pero tienen ciertas ventajas por otras. Entonces ahí hay como y todos los gobiernos... Aparte, o sea, ¿la gente trabaja en las mineras o no? Sí, en muchos casos sí, pero bueno, a veces piden como condiciones de trabajo o que aumente, no sé, esta minera trabaja en 2 pueblos, al uno le paga un 60% y a mí me paga un 40%, yo quiero que me eleve al 60% como le paga al pueblo de al lado. La mayoría de los reclamos pasan
por ese lado. O sea, en general no es contra el extractivismo, sino contra una negociación. Y eso no logra organizarse a nivel nacional, queda solo en movimientos locales de resistencia. ¿O hay alguna organización a nivel nacional? No, tiene poca llegada a nivel nacional, porque no me acuerdo si lo dijimos en cámara o no, bueno, pero no. Claro, que al ser la sociedad la mayor parte urbana, o sea, el modelo funciona porque no me importa que destruyan tal o cual pueblo del corredor minero mientras yo tenga estabilidad en la ciudad, que es donde vive la mayor parte de la gente. Lima. La ciudad es Lima, bueno, y alrededor Lima metropolitana, ¿no? También está el Callao, que es grande. Y hay algunas otras ciudades importantes. Arequipa. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el movimiento indígena, o indigenista? Sí, bueno, ¿existe? ¿Tiene fuerza? Sí. Y tiene gran expresión, sobre todo en el sur. Eso todavía se mantiene de cuando Mariátegui dividía, como no, entre norte y sur, sierra y costa. Bueno, esos clivajes un poco perduran, digamos. El sur tiene un mayor componente indígena. También fue el sector que más apoyó a Ollanta Humala, que Ollanta Humala, bueno, es hijo de un cacique, es parte del nacionalismo peruano. El hermano Antauro es mucho más radical con él, directamente quiere formar un Perú para los descendientes indígenas y el resto no me importa. O sea, sí tienen una gran referencia ahí. Pero, bueno, PPK, que fue el último presidente, digamos, es más estadounidense que peruano, vivió la mayor parte fuera, la mayoría de sus negocios son así. Y eso que me interesa, ¿todavía esas estructuras de comunidad indígena existen o no? ¿Ya están totalmente desarticuladas? No, existen. Existen. Pero integradas al Estado Nacional. Bueno, uno de los proyectos de reforma es que tengan una representación indígena, 2 curules para las representaciones indígenas. 2 curules, que se 2 bancas. Sí. Pero, por ejemplo, ¿hay curacas? Yo sé que en Bolivia hay. No cumplen la función que cumplían. Claro, no. O sea, tienen un... Curaca vendría a ser como un líder, sí. ¿no? Una especie de cacique. Tienen, pero no tienen gran relevancia en términos concretos. Ajá. O sea, políticamente no la tienen. También hay como... Cada vez las empresas y el Estado van avanzando sobre sus territorios, o sea, los problemas que tienen en la mayoría que tenemos acá en Argentina o en la mayoría de los lugares. Sí tienen una representación mucho mayor, pero no en términos políticos. ¿Y la gente se referencia ahí, por ejemplo? O sea, también, yo hablé con gente de Bolivia que decía, sí, yo soy de tal Ailio. O Ailio, no sé cómo se dice. No, poco. De hecho, bueno, salió una nota hace poco que me parecía súper interesante, que era como esto de que por qué tenemos tanta, digamos... Tenemos tanta cultura heredada de lo indígena y sin embargo, como, bueno, yo soy quechua, pero mi hijo se llama, no sé, Jefferson. Como que eso pasa, me parece que mucho más que en Bolivia, en Perú. Ajá. Como también hubo mucha migración, digamos. Esta gente tuvo que dejar por H o por B su zona local y se fue a la Gran Lima, a la Lima metropolitana y como que también hay, no sé... como una vergüenza, si se quiere, de asumir que... O, por ejemplo, muchos entienden quechua, pero no hablan quechua. O sea, como que se va perdiendo el idioma, eso cada vez se va como aculturizando. Ajá. Y ahí, una pregunta que tenía era los medios de comunicación. ¿Cómo están súper concentrados? No, sí, o sea... No tienen la concentración que tiene Argentina, pero sí. ¿El principal diario como...? El Comercio. El Comercio. Sería como el Pasa que, bueno, también los diarios vienen con una tradición del fujimorismo de ser como súper pro-oficialistas con el fujimorismo, que estaban todos estos psicosociales, estas operaciones mediáticas por lo cual decían murieron 3 guerrilleros y capaz eran 3 estudiantes que habían asesinado, claro, ¿no? De hecho, como cubriendo. ¿No? De la cantuta. Sí. Por la muerte, el asesinato de... creo que son, sí. Que es uno de los juicios que tuvo. Uno de los juicios, claro. O sea, él tiene por un lado colusión y corrupción y por el otro lado directamente asesinato de la mano de Vladimiro Montesinos, sí, ¿no? Ahora después hablamos de eso. Y entonces hay una gran concentración de medios de comunicación. Hay desarrollo, digamos, o sea, hay canales de cable como hay... Sí, pero digamos, a ver, no hay un grupo que tenga todo. Está el Comercio, está el Grupo de la República. Serán 5 empresarios los que lo manejan.
Y lo otro que quería que expliques un poco más, eso que vos decís, las diferencias, las regiones, vos decís, sigue siendo, ¿no? La sierra, la costa, o sea, por ejemplo, hay producción agrícola, se autoabastece Perú de alimentos. Relativamente. O sea, hay un mercado que ahí sí podemos encontrar como ahí está lo que queda, lo que sobrevive de lo indígena. Ajá. Para la autoproducción o la producción en pequeña escala, digamos que es lo que se vende en la calle no legal, digamos, fuera del hay mucho súper. autoconsumo y pequeña producción para un mercado pequeño, digamos. Entonces, Sí, con eso se no cubre tiene una capacidad de parte. exportar, tiene capacidad de resolver el mercado interno y hasta ahí. Ajá. Y después, lo que hablábamos, bueno, la división norte y sur es como más cultural, como que siempre el sur fue más de izquierda, todo lo que es Cusco, lo que está más cerca de Bolivia también, y después el norte, si se quiere, incluyendo Lima, es como que es como más derecha, más moderna, si se quiere, menos indígena, más criolla. Y por ejemplo, me acuerdo que leí un libro sobre las haciendas azucareras y el APRA, ¿eso existe todavía? No el APRA, obvio. El APRA Había existe. una red, sí, lo sé, pero no como lo que... Bueno, el APRA sufrió grandes transformaciones. No sé qué libro me hablas de la hacienda. Un libro de ese que aparte están libres en la web, que son del Instituto de Estudios Peruanos, Sí, que es increíble ese sí, libro. sí, es muy bueno. Increíble, sí. Y había un libro que era Las haciendas azucareras y el origen de la APRA, una cosa así. Pero que si, por ejemplo, hay un sector que produce caña de azúcar, ¿existe eso todavía? No. O la pesca. No sé, sí, la pesca sí es La pesca importantísimo, sobre todo por la ubicación que tiene las dos corrientes. Bueno, eso sería como más la costa versus lo que sería la sierra, digamos. Sí. La sierra es más pobre y la costa es por donde sale el producto, ya sea el producto minero para irse, ya sea la pesca, o sea, es mucho más rico que la sierra, que es más pobre. Ajá. Y bueno, también después tengo una región del Amazonas que es hiper pobre, ¿no? Y ahí es súper indígena también. Claro. Ujú. Bueno, entonces me gustaría como Volver. Claro, recapitular y ordenar un poquito. Entonces, en un territorio donde el Estado Nacional tiene muy poco alcance local, Sí. decís vos, donde hay partidos que mayormente tienen representación de derecha y un sector izquierda, que es sobre todo fuerte en Lima o también en otros lugares. ¿Cuál sector? La representación de izquierda, La izquierda sobre todo fuerte en el sur. en el sur. En Todo el lo sur. que es el corredor minero, digamos que es lo que más atenta contra o sea, directamente es un tema de vida o muerte. El sistema, para ellos el neoliberalismo es la minera que me contamina el agua y que no crece Claro. más nada. De hecho, ahora vi que hay un proyecto de hacer un proyecto minero cerca de Lima que puede dejar sin agua potable al 80% Sí, es de los terrible. habitantes de Lima. Bueno, Una locura. también, digamos, al estar sobre la cordillera Perú, bueno, hace poco hubo un terremoto enorme y que tuvo repercusiones, la infraestructura que pueden tener muchas se cae por estos sismos, también hay huaynos que es como desprendimiento de ladera directamente, nada, llueve mucho y caen puentes, caen caminos, o sea, en ese sentido es el no estado. Claro. Y por ejemplo, educación. Educación tienen una lógica rara, o sea, no hay educación pública como acá. Se supone que según las normas PISA hay determinadas disciplinas en las que tienen muy buen nivel, pero es como mucho más, todavía se les pega a los niños en ¿Ah, sí? algunas regiones, sí, es Ah. como mucho más estricta que lo que nosotros podríamos entender con educación. ¿Qué alcance tiene, digamos? ¿Qué cantidad de población o qué porcentaje está No, escolarizada? lo más ¿Tiene rural. escuela? Lo más rural, digamos, sigue siendo como de alguna manera más arcaico. Pero bueno, tenés en la universidad más antigua de Latinoamérica, no sé, o sea, Claro. es como considerada docta en ese sentido. ¿Y universitarios? ¿Hay acceso a la universidad o son privadas también? No hay universidad pública y, digamos, es mucho más limitada, pero también hay como una cultura muy clase mediera de que mi hijo estudie y asciende. Mucha gente de la que viene a estudiar acá a la UBA, porque es gratuita y no podrían estudiar en su Perú natal. Bueno, bárbaro. Con esto tenemos un panorama y Bueno. ahora nos vamos a ocupar de los presidentes o de Bueno. los avatares políticos de Perú.